ahora que platicabas el ejemplo de tu amigo, que era pues bastante institucional, a mí también me cuesta trabajo defender políticos, pero sí creo que me gusta defender las instituciones. O sea, creo que las instituciones como tal, sin que lleguen a mancharlas las personas que llegan a mancharlas, pues deberían, o sea, son como, creo que son los vínculos mediante los cuales tenemos este sistema tan, no tan justo, digamos que tenemos el más justo de todos los sistemas, el sistema democrático, y creo que estas instituciones terminan siendo dañadas pues, por los personajes que llegan a ocuparlas, en este sentido de, o sea, por ejemplo, lo que se habla de seguir pagando pensión a los expresidentes, para mí es algo que no tiene que ver con Calderón, ni con Fox, ni con Peña Nieto, o sea, tiene que ver con la presidencia de la República. Pero dejando un poco, entrando más bien a temas internacionales, si quieres nos vamos en macro y ya luego nos vamos a lo micro. ¿Cómo, cómo ves tú esta parte de esta hipótesis que yo se le he escuchado a varios geopolitólogos, entre ellos a Alfredo Jalife, que seguramente pues por ahí lo ubicas? Él ha mencionado esta cuestión de que el mundo está apuntando ya desde hace varios años a regionalismos o nacionalismos, pues, y, y están intentando quitarse esta globalización voraz impuesta pues por el mundo anglosajón. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí el mundo realmente está apuntando a regionalismos y crees que esto se llegue a concretar en el sentido de esta lucha inalcanzable que está teniendo pues el bloque de China, el bloque de Rusia contra pues lo que tenemos que es prácticamente el bloque occidental liderado por Estados Unidos? Mira, a Alfredo Jalife sí lo ubico, yo recuerdo que lo leí en la universidad. Una vez tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él cuando estaba en Amnistía Internacional para invitarlo a una actividad y sí es un guate que está como en otra cosa, en otra dimensión, pero es bastante puntual en análisis geopolíticos. Creo que sí es un referente a nivel nacional. Mira, pues creo que el tema de la globalización es un ideal que nunca se ha concretado porque la idea era realmente una globalización que todos se vieran beneficiados, ¿no? Tanto los países, digamos que ya potencias, los países anteriormente, países de primer mundo, segundo mundo, tercermundistas y demás, ahora como se habla de países en vías de desarrollo, países desarrollados, la realidad creo que la globalización, perdón por ser tan coloquial, pero a los jodidos los ha hecho más jodidos y a los ricos los ha hecho más ricos. O sea, realmente la brecha entre ricos y pobres es exponencialmente grotesca. Sus beneficios sí, o sea, me parece que no podemos estar aislados del mundo. O sea, realmente los que estudiamos relaciones internacionales, pues somos conscientes y también lo estudiamos porque creemos en que el mundo tiene que estar más interconectado. La realidad es que posteriormente yo creo que a las grietas que ha tenido la globalización, porque en los 90 obviamente fue tras la caída del muro de Berlín y toda esta cuestión de la penetración del mundo capitalista en su máxima expresión, esta victoria, ¿no? Que siempre nos gusta hablar de que el victorioso, ¿no? Hablando de deportes, ¿no? Que siempre hay un ganador y un perdedor. Yo creo que el socialismo no es que fueran perdedores, sino que pues simplemente fue un modelo que ya no podía ser sustentado como se estaba haciendo, ¿no? Entonces el capitalismo emerge en los 90, pero creo que poco a poco se van haciendo estas grietas, ¿no? El 9/11, septiembre 11, creo que fue una de las primeras por este ataque global al emblema, ¿no? Hablando de medios de comunicación, yo recuerdo en la Septien que cuando subías las escaleras veías todas las portadas de los periódicos de todo el mundo que titularon el 12 de septiembre con esa imagen, ¿no? Y decir, bueno, creo que ahí vas viendo cómo ese ataque fue un ataque al mundo occidental, como tú mencionas y demás, pero lo triste es que Estados Unidos pudo prevenir ese ataque, ¿no? Más allá de las teorías del autoataque y estas cosas, sí pudo haber habido una prevención y la realidad es que después de ese ataque,
vienen guerras, viene la invasión a Irak, y poco a poco se va, digamos que desacreditando, yo diría, la globalización, ¿no? Porque vemos esta Muchos, imagen de Tony. Adelante, eh, adelante. no, perdón, que muchos, o sea, muchos geopolitólogos afirman que justo venía en declive el globalismo y que justo con el 9/11 fue que se sostuvo durante más tiempo por por estas políticas de intervencionismo por parte de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Exacto. Yo creo que es como esta cuestión muchos hablan de esta economía de alfileres, ¿no? Que la vas sosteniendo con pequeños alfileres, pero poco a poco se te va a ir cayendo. Entonces, a lo mejor en corto, decir sí, tenemos que ubicar, yo hablaba de Aznar, Tony Blair y George W. Bush en este eje, que hablar contra el eje del mal, y son ellos contra nosotros, atacan al mundo occidental, tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero la realidad es que ahí México fue muy valiente, con Adolfo Aguilar Sincer en la ONU al decir intervención a Irak. Pero bueno, voy a tratar de no abrirme tanto porque creo que luego me abro mucho. Siento que sí, a lo mejor fue una victoria en corto, 9/11, la invasión a Irak, Afganistán, pero después le vas rascando y nos damos cuenta de que este cuento de las armas de destrucción masiva fue un cuento, nunca existieron. Entonces ahí es donde te vas dando cuenta que esta globalización poco a poco está teniendo estas heridas, ¿no? No solo de los miles de muertos en Medio Oriente por estas invasiones de Estados Unidos y de sus aliados, sino que la gente empieza a desacreditar estas potencias, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno de Estados Unidos nos mintió porque esas armas de destrucción masiva no existieron. Luego después en 2007 en una cuestión económica, toda esta cuestión de la burbuja inmobiliaria que empieza en Finlandia y que se va incrementando y que fue una crisis económica muy fuerte. No sé tú qué edad tenías, pero a mí me tocó y fue compleja. Entonces vas viendo cómo se van rasgando esas cuestiones de la globalización y efectivamente creo que los países que tratan de no dejar a un lado la globalización, pero que se dan cuenta que no pueden acceder a un mercado como es, por ejemplo, la Unión Europea, como esta forma, como es Latinoamérica, bien tú decías, pues tienen que recurrir a ciertos regionalismos, ¿no? Antes nosotros veíamos más al sur, ahora pues estamos buscando más pactos con el norte, pero pues tú sabes que las potencias te usan y como ahora lo que dijo Trump sobre AMLO y demás, entonces te das cuenta que sí somos naciones que estamos muy desamparadas, ¿no? Y tenemos que ver cómo estos regionalismos se van dando, ¿no? Y el tema en Latinoamérica, pues el Mercosur no ha cuajado, si bien ha habido cosas interesantes, pues creo que el tema geográfico no nos ayuda a nada y las pugnas internas, ¿no? Porque creo que vemos por nuestro propio interés y no por el interés común. Y en Asia me parece que han hecho cosas interesantes en cuanto a regionalismos. Corea del Sur es una potencia que ha logrado, a pesar de estar en toda esta región peligrosa con China, Japón y demás, y Corea del Norte, obviamente, han sido muy inteligentes para darle la vuelta a eso, aprovechar y venderse como una nación realmente crear un proyecto de nación. Entonces creo que sí concuerdo en que los regionalismos son una forma de avanzar, pero sí tienes que cuidar también tu interés nacional, ¿no? Es una cuestión muy paradójica porque el tema del nacionalismo se da y esta cuestión de poder interactuar entre tu nación y otras es complicado, ¿no? Yo admiro la Unión Europea porque lograron, a pesar de todo el tema de la guerra mundial, primera y segunda, pues dejar a un lado esas diferencias y decir, tenemos que sobrevivir, si no, vamos a terminar reexterminándonos.